Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 18. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Mateus 24, versículos de 37 a 44. Estamos todos muito alegres. Estamos todos muy alegres por esta fiesta maravillosa que el Señor preparó para nosotros. Y también saudamos todos los hermanos que vieron de varias ciudades. Saludamos a los hermanos que vinieron de varias ciudades en caravanas. Están todos aquí sedientos por la palabra y atentos por la llamada del Señor. Torcemos pelo sucesso desse evento, mas o evento em si, el evento en sí no es lo esencial. Nuestro objetivo é atender o desejo de Deus, es atender el deseo de Dios, que Deus incumbiu a sua igreja, que Dios incumbió a su iglesia, que a vontade de Deus seja executada ainda nos nossos dias. Que la voluntad de Dios sea ejecutada en estos días. O que queima o nosso coração, lo que quema nuestro corazón no es meramente es el suceso de este momento. Yo quería decirles a ustedes que nuestro corazón es como dice aquí en Salmos 132. Él hizo una oración que es nuestra oración en este momento. Salmo 132, 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Estamos aquí con esta comisión ardiendo en nuestro corazón. Por eso, en esta mañana vamos a terminar con un llamado. Voy a pedir un llamamiento de los que están dispuestos a luchar por el reino de Dios aquí en la tierra. No estamos preocupados con nuestra propia obra, nuestra obra cristiana. Estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios. Que suceda esta obra en nuestros días. También en Salmo 110, versículo 1, estoy preparando la introducción para que ustedes entiendan este momento importante. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Es interesante que nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra, fue un siervo obediente al Padre, tan obediente que ya se sometió a morir por nosotros y una muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Lo exaltó sobremanera. Podemos acompañar también Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo, Él ya, por habernos redimido y por su resurrección, Dios lo ascendió al lugar más alto de este universo, que es la diestra de Dios. Este lugar está
sobre todo principado y potestades y poder y dominio y de todo nombre que se pueda decir, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él ya está en el lugar más alto de este universo. Todas las cosas ya están bajo sus pies. Todo. Los ángeles rebeldes, los principados, potestades, dominio, poder, nombre. Sin embargo, ni todas las cosas están sujetas a él. Este tema es el tema principal nuestro, el reino de Dios, que necesita ser establecido aquí en la tierra. No solo Cristo está en el lugar más alto de este universo, sino que Él necesita sujetar todas las cosas bajo sus pies. Efesios. Mejor. Volvamos al Salmo 110. Dios el Padre le prometió al Hijo que Él pondría a sus enemigos de Él bajo sus pies. ¿Cómo Él va a hacer esto? Si Cristo ya está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Del Salmo 110. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, diciéndoles, domina en medio de tus enemigos. ¿Cómo Cristo va a dominar sobre sus enemigos hoy? Si Él está en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Él cuenta con la cooperación de su iglesia. Usted está aquí para esto. Por eso, ustedes entienden. No estoy preocupado con el suceso de este momento. Queremos hacer un llamado. Todos aquellos que están preocupados con lo que Dios está preocupado, queremos que ustedes atiendan a este llamado, aún en esta mañana. Volviendo otra vez a Efesios capítulo 1. Discúlpenme que nuestra palabra está siempre basado en la palabra, en la Biblia. Ustedes van a hojear mucho sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículos 21. Yo leí recién: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto ya sucedió. Todas las cosas ya están bajo los pies de Cristo, pero no están todas sujetas a Él. Entonces, Él necesita del auxilio de la iglesia, de su ayuda. Aquí dice: y para ser la cabeza sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Aunque Él ya esté sobre todas las cosas, pero Él aún no es la cabeza sobre todas las cosas, porque no todas las cosas están sujetas a Él. Entonces, Dios lo dio a la iglesia. Dios dio a Cristo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, con el auxilio de la iglesia, todas las cosas estén sujetas a Cristo. Por tanto, en esta mañana, usted, como parte integrante de la iglesia, usted pueda tener esta responsabilidad como yo la tengo. A minha vida está debaixo do governo de Cristo, assim como toda a igreja. Vamos levar con que todos estejam debaixo. Usted y yo somos partes de Sión. Por eso, volviendo al Salmo 110, el Señor enviará de Sión el cetro de su poder. Quiere decir, es Sión
quien va a hacer con Quem é que Sião? las cosas estén sujetas a Cristo, Sião é a que parte da dice, igreja que está domina preocupada entre em sus estabelecer enemigos. o reino de Deus aqui na terra. Eu e você somos parte de Sião. É por isso que Salmo, voltando de novo, Salmo 110, vocês vão em volta, tá? Muy bien. Salmo 110, Hice toda esta versículo 2, introducción. vou ler de novo, o Senhor enviará de Ustedes Sião deben haber percibido o cetro este do mensaje, seu esta poder. palabra, Quer dizer, é de una Sião serie de que mensajes vai fazer com que as coisas estejam sujeitas a Cristo. que Dios nos condujo. Domina entre os seus inimigos. Então, o papel de Sião é fazer Cristo dominar sobre os seus inimigos. Você está pronto para esse chamamento? Muito bem. Yo voy a comenzar Fiz toda essa introdução por el para dizer comienzo. para vocês devem ter percebido. ¿Cuál es la primera? Esta Las mensagem, primeras essa palabras. faz parte de uma série de mensagens En el do principio creó Dios los de cielos Gênesis, y la o primeiro tierra. livro da Bíblia, que Deus nos conduziu En el principio a entrar significa, e buscar a en direção de hebraico Deus. es E Bereshit, nós já estamos na mensagem que 18. significa en el principio. Para Y vocês Génesis, não ficarem fora do contexto, Que el título de nuestro Yo voy a libro en la comenzar Biblia pelo vino começo. de una Logo traducción no começo de griega de la Gênesis, Septuaginta, qual quinta, a que primeira, significa el as comienzo, primeiras el palavras. origen. Entonces, No rápidamente contextualizándoles a ustedes, o céu ¿qué e a significa terra. en el principio? O no ¿Es el princípio principio de qué? significa ¿El comienzo em de hebraico qué? é Bereshit, ¿El origen de qué? que significa no Muchos princípio. pueden decir es obvio. E Gênesis, que é o título do nosso livro na Bíblia, Aquí quiere decir el Vengo principio de la uma creación. tradução ¿Estoy grega en lo da correcto? Septuaginta, Pero que aquí significa dice la o creación. começo, a origem. La creación de Dios sucedió Então, en el rapidamente, principio. contextualizando No es vocês, que el principio en sí ¿Qué es la significa creación. La no creación principio? sucedió en el principio. é o Y es princípio de interesante que O al final de la comienzo de Biblia, a origem Apocalipsis de 21, Muitos então 6, podem dizer, é óbvio. No ustedes princípio aqui quer dizer, preparado é para o hojear princípio mucho da la criação. Biblia. Entonces, Tudo certo. Apocalipsis 21, versículo Só 6 fala, a dice, criação y me dijo, de Deus hecho está, aconteceu yo no soy princípio. el alfa y la Não é o omega, princípio em si a criação. el principio A y el criação fin. aconteceu Quiere decir, no princípio. Aquel principio de É Génesis interessante que lá no final da tendrá un Bíblia, fin. Apocalipse Entonces, 21, la creación 6. en sí mismo no tendrá un fin. Entonces, Estão en preparados? el Vou ler bastante a principio Bíblia no hoje, es não? en el principio de la Então, creación, Apocalipse 21, es versículo el 6. principio de algo más. Disse-me ainda, Entonces, esto Tú quiero sabes. dejarles claros a eu ustedes. sou El o Alfa, principio, allí eu en sou Génesis, o Ômega, es el o principio princípio del e o tiempo. fim. El tiempo Aquele tiene un princípio de comienzo Gênesis y el tiempo también tendrá fin. un fin. Então, a criação em si não terá um Ustedes están fim. comenzando a Então, no percibir, princípio ali, não é capítulo no princípio, 22 de no Apocalipsis, princípio da criação. refuerzan No esta princípio, idea. uma outra Versículo coisa. 13. Então, é isso Yo que eu soy quero el deixar alfa claro para vocês. y la omega, O princípio el ali principio y el é o fin, princípio do el tempo. primero y el último. O tempo tem o início e o tempo também terá. Entonces, en el principio, Dios entonces creó todas las Começaram a cosas. perceber? Y Capítulo 22 de si Apocalipse. hubo el principio Reforça del essa ideia. tiempo, también Versículo habrá 13. el fin del Eu tiempo. sou Pero o ¿qué Alfa había e o antes? Ômega, o primeiro e o último, ¿Qué habrá o después princípio. del término del tiempo? ¿Y para qué sirve el tiempo? Então, no princípio, Antes de que haya el veio a tiempo, criação. estaba la Deus, então, eternidad. criou todas as Y coisas. Dios E se habita houve en la o eternidad. princípio do tempo, também haverá Y um Dios, fim do nadie tempo. le creó a Él. Él Mas es un ¿qué Dios había autoexistente. antes do Él no tempo? tiene principio de día y no tiene fin de E existencia. para que serve? Isaías 57 comprueba esto. Então, antes Isaías de haver o tempo, 57, a 15. eternidade. E Deus habita na eternidade. Consigue Porque acompañarme. nosso Deus, ninguém criou a Ele.
y 57, 15. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Dios no está limitado al tiempo que estamos sujetos nosotros. Dios está en la eternidad y existía antes del comienzo del tiempo. Y Hebreos 13, versículo 8. 57:15, porque assim diz o alto, de lo alto descendiendo del Padre de las luces, donde no existe variación o cambio. Dios está en la eternidad, no hay cambios. Allí no hay tiempo, no hay espacio. Allá es la eternidad. Entonces Dios, antes del tiempo, estaba la eternidad. Dios existe ahora, Dios está en la eternidad. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, ustedes conocen, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y también Proverbios capítulo 8, versículo 23, como ya dije, vamos a basar todo en la palabra. Proverbios 8, Tiago 1:17, toda dádiva, toda boa dádiva e todo versículo dom perfeito 23. são lá do alto, descendo do Eternamente Pai, tuve el principado. em quem não ¿Quién? pode La sabiduría. existir ¿Y quién la variação sabiduría? ou sombra de Desde el mudança. principio, Deus está na antes eternidade. de Lá que não tem haya el mudança. tiempo, Lá não tem la tempo, sabiduría, não tem espaço. Lá é Cristo ya eternidade. estaba allá. Então Deus, antes do tempo, havia eternidade. E como existe até agora, e Deus está na eternidade. João capítulo 1, versículos 1. 90, versículo 2. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no Antes princípio de que com los Deus. montes E naciesen também y Provérbios se formasen capítulo 8, la tierra y el mundo, desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Entonces, antes de que haya el tiempo, estaba la eternidad, como continúa habiendo, y después del tiempo seguirá la eternidad. Entonces nosotros estamos en el tiempo. Dios nos creó y nos colocó en el tiempo. ¿Y para qué sirve el tiempo? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Por qué existe el tic-tac, tic-tac? Y corre y no se puede volver atrás. ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Por qué Dios creó el tiempo? ¿Por qué Dios hizo que la creación se sujete al tiempo? Efesios capítulo 1, versículo 9. Yo creo que usted nunca pensó esto. Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso en Cristo. Este versículo es tan importante que es la respuesta para muchas de nuestras indagaciones. ¿Cuál es el cristiano que no se pregunta cuál es la voluntad de Dios? Y generalmente se pregunta para sí mismo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi carrera profesional, para mi familia, para mi matrimonio? Entonces yo quiero decirles a ustedes, este versículo es la respuesta de su pregunta, solo que esta respuesta no es específica para su necesidad, sino para la necesidad. Efésios capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es su deseo, su anhelo? Versículo 10. Aquí está definido. Está definida cuál es la voluntad de Dios. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra, convergir en griego, tiene el significado de encabezamiento. Entonces, de hacer, encabezar, o de hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, las de los cielos como la de la tierra. Es interesante que dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Yo creo que usted nunca percibió este versículo, que aquí define que el tiempo tiene un inicio y el tiempo tiene un fin, un final. El tiempo comenzó para que Dios pueda hacer la voluntad que suceda durante el tiempo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. ¿Y cuál será el fin del tiempo? Es cuando todas las cosas estén encabezadas por Cristo. El tiempo solo existe para esa finalidad. Usted no sabe por qué están en medio del tiempo, en el tic-tac, haciendo todas las cosas lo mismo. El tiempo existe para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Y para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Él cuenta con la ayuda de la iglesia. Y voy a volver a leer el versículo que leí recién, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto ya sucedió. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia entonces tiene esta tarea. La iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ustedes perciben? El tiempo no es para correr sin sentido. Usted y yo estamos aquí en medio del tiempo, es para ejecutar la voluntad de Dios. Por eso, en esta mañana, no estamos gastando nuestro tiempo de balde. Nosotros queremos que usted se comprometa junto con nosotros para ser parte de Sion, de los que luchan por el reino. Estamos aquí para luchar por el reino, para que Cristo encabece primeramente y después encabece todas las cosas. Cuando termine el tiempo, entonces, ¿cuándo termina el tiempo? Cuando todas las cosas estén encabezadas por Cristo. ¿No es así? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Por eso que el reino de Dios es más importante de lo que usted está pensando. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Que Dios sujetó el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ustedes percibieron, no basta solamente Cristo estar sobre todas las cosas, sino que todas las cosas necesitan estar sujetas a Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí nosotros, gracias a Dios, Dios envió a Cristo Jesús. Ahí el versículo 9 viene nuestra solución. El hombre no tiene capacidad de sujetar todas las cosas a Cristo, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nos rescató de regreso a Dios. Nosotros hoy somos miembros del cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo Dios está trabajando para que Cristo nos encabece y después encabece sobre todas las cosas. Por eso el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces, es esto lo que Dios está haciendo. ¿Cómo Dios va a sujetar su iglesia primeramente? Es llenándonos con Cristo. Yo creo que esta palabra usted nunca la oyó. El trabajo de Dios es llenar su iglesia con Cristo. Es un término extraño, pero está en el libro de Efesios. Ustedes ya percibieron que Efesios capítulo 3, él dice así, capítulo 3. Vamos a continuar. Capítulo 3, versículo 17. Ya percibió cómo Cristo va a llenar, encabezar a la iglesia, a usted y a mí. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Ahora viene. ¿Cuál es el objetivo de que Dios haga que Cristo habite en nuestro corazón y juntamente con todos los santos nosotros comprendamos las dimensiones de Cristo y las dimensiones del amor de Cristo? ¿Cuál es el objetivo? Que Dios quiere llenarnos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no es llenarnos con doctrinas bíblicas, no es llenarnos a la iglesia con teología, es llenarnos con el mismo Cristo, llenarnos con la misma realidad divina, llenarnos con realidad. No es solo la apariencia, sino realidad. Si usted no se convence aún, capítulo 4 de Efesios, versículos 10. El que descendió, Cristo es el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Cuál es el objetivo que Dios haga esto? Para usted que está con la Biblia abierta, para llenar todo. Entonces, en esta mañana esté sabiendo que Dios quiere encabezarlo a usted como llenándolo a usted de Cristo. ¿Y cómo Él va a llenar a usted de Cristo? El vehículo para cargar Cristo en su corazón es la palabra. En esta mañana usted está oyendo la palabra de Dios y la palabra es usada como un vehículo para transportar la verdad, transportar Cristo, la vida de Dios y la naturaleza santa de Dios en su corazón. ¿Está bien? Esta es la única manera que Dios haga esto. Y cuando Dios tome nuestro ser totalmente para Cristo, capítulo 2 de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, capítulo 2 versículo 10. Segunda Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. La palabra griega es sofisma, es argumentos humanos, altivez. Hermanos, nosotros no vivimos por los argumentos, por la lógica humana. Nosotros somos aquel que sigan al Espíritu. Nosotros somos lo que sigue la palabra de Dios. Y también destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es la altivez que está en nuestra alma que no permite que Cristo nos encabece. La palabra de Cristo tiene el poder de destruir altivez, su lógica, destruir sus argumentos. ¿Para qué?
fortalezas, y llevar cautivo anulando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, palavra grega para y estando sofismas, prontos né? para Neologismo. castigar toda A nossa desobediencia argumentação cuando vuestra humana, obediencia irmãos, sea nós não perfecta. vivemos pela argumentação, não vivemos pela lógica humana. ¿Usted nós somos atiende a este aqueles que llamado? seguem o ¿Usted está Espírito, e dispuesto nós somos a aqueles primeramente que seguem sujetarse a a palavra Cristo do Senhor? Estando, para que Cristo pueda e usar também su iglesia destruir sumisa toda para altivez castigar toda que se desobediencia, levanta barrer contra la o conhecimento de Deus? desobediencia de este Irmãos, é a universo, altivez para que que Cristo está na venga nossa a alma, reinar que não sobre la permite tierra. Cristo encabeçar-nos. Es para esto que estamos aquí. A palavra de Deus Por tem o tanto, poder de destruir este es el destruir a objetivo, sua el lógica, motivo destruir seus de que de la argumentos. iglesia, ¿Para qué? como nuestro Y Señor levando Jesucristo, cativo que vino a la todo tierra, pensamiento no a se obediencia encerró en de cuatro Cristo. paredes. Él Y vino aquí, estando prontos recorría, para punir de, toda yendo de ciudad en desobediencia, ciudad, uma vez de aldea en completa aldea. ¿Para qué? vossa submissão. Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente Você atende en esse Mateos capítulo chamamento? 9. Você está disposto La iglesia a, primeiramente, no es una se iglesia sujeitar a que está encerrada en cuatro paredes. La iglesia para que Cristo possa tiene usar una sua incumbencia igreja submissa de seguir a nuestro para Señor punir Jesús, toda que está en el desobediencia, capítulo 9 de desobediencia deste Mateos, universo, versículo para que Cristo venha 35. reinar sobre a terra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Senhor Jesus Cristo, Yo creo que usted nunca percibió este término en la Biblia. El evangelio del reino es justamente para que Cristo pueda ser la cabeza sobre la iglesia, sobre nosotros y por fin sobre todas las cosas. a igreja não é uma igreja de Por eso, la incumbencia o la comisión tem uma que la incumbência iglesia de seguir tiene, o nosso Senhor Jesus. nuestra comisión es predicar el evangelio del reino. 35. Vamos a colocar todas las cosas bajo encabezar de Cristo. Este es el evangelio del reino. E povoados, Y sanando ensinando todas nas sinagogas, enfermedades y pregando dolencias, o evangelho justamente do porque todas las reino. cosas están fuera del encabezamiento de Cristo, es que todas las cosas están en desorden. Las personas de esa tierra están enfermas, con dolencias, no solo físicamente, sino principalmente emocionalmente. Las personas de la tierra sin la cabeza, sin el pastor, están viviendo días de tensión, angustias y de presión emocional. Y por esto que él dice después, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tienen cabeza, no tienen pastor. Cada uno está por su propia cuenta. Hermanos, nuestra alma queda a la deriva. Por eso, ¿cuántas personas están afligidas? ¿Cuántas personas están angustiadas? ¿Cuántas personas están exhaustas, cansadas de esta vida? Por eso, nosotros necesitamos, como la iglesia, salir para predicar el evangelio del reino. E por isso que em seguida ele fala, vendo ele, Jesus, Mateos as 24 multidões, compadeceu-se delas, porque está estavam muy cerca aflitas, exaustas, como de que ovelhas termine que esta não era. ¿Usted têm cree pastor. esto? Pudera. Mateos Não 24, tem cabeça, não tem pastor, cada está por conta versículo própria. 36. Irmãos, a nossa alma fica à deriva. Voy a hacer la unión Por isso, con quantas el tiempo pessoas de estão Noé. aflitas, quantas pessoas estão angustiadas, Pero quantas el día y pessoas la hora estão nadie sabe, exaustas, cansadas ni dessa aún vida. los Por ángeles isso, nós de los precisamos, cielos, sino como solo igreja, mi Padre. sair para pregar Mas o como en los evangelho días de do reino. Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateus 24. Porque en los días antes del diluvio, De terminar essa era, Estava- você acredita? comiendo, Mateus 24, las personas vivían en un medio de una situación 36. pecaminosa, la maldad se multiplicó, la corrupción o tempo estaba a de la Noé. vista.
La violencia se esparcía por la tierra y Dios no podía tolerar más aquella situación. Él mandó el diluvio y exterminó a todos. Solamente una familia fue salva por medio del arca. Es la familia de Noé. Y nosotros estamos en los días que anteceden la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién cree que estamos en estos días? La situación mundial está convergiendo a esto, está yendo a esto. Toda la situación tumultuosa en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social, todo converge al final de los tiempos. Y que lo que va a tomar el fin de los tiempos es usted y yo, la iglesia. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No es por casualidad que usted está en esta mañana aquí. El Señor está haciendo esta advertencia seria a cada uno de nosotros. Vamos a continuar viviendo como todos viven, comiendo, bebiendo, regalándose a los placeres de la carne, casarse, dándose en casamiento. Todo esto es algo legítimo de la vida humana, pero los excesos son lo que llevan a todos al pecado y a la ruina. Entonces nosotros no nos contentamos solo a vivir como todos viven. Nosotros estamos aquí en la lucha para que venga un día más temprano el reino de nuestro Señor Jesucristo. Establecer el gobierno aquí en la tierra. Este es nuestro deseo. ¿Y quién va a hacer este trabajo? Aquí en el capítulo 24 de Mateos, versículo 14, que nos dice: ¿y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Entonces vendrá el fin. Entonces, si en esta mañana usted atendió al llamado del Señor y se une a nosotros para nosotros luchar juntos por el reino, usted hará parte de Sion. Usted hará parte de los que van a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Gracias a Dios, nosotros estamos predicando el evangelio en todos los continentes. Tenemos misioneros internacionales que ya están luchando en varios continentes, hasta el continente asiático. Todo esto es ¿para qué? No es para tener una obra maravillosa cristiana. No estamos preocupados con esto. Nosotros queremos que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, que Cristo gobierne primeramente la iglesia para que el fin pueda venir. Entonces usted va a ser parte de estos que van a apresurar el fin, traer el reino de Cristo aquí de regreso. Para esto es donde yo quiero llegar ahora. Mateos 20. Es para esto. El Señor está convocándolo a usted. Es una convocación para convocando a todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién recuerda de aquel versículo en 2 Timoteo? Cuando Pablo estaba partiendo, iba a ser martirizado. ¿Qué dijo él? Él dijo que la corona de la justicia está en el capítulo 4, versículo 6 de 2 Timoteo. ¿Qué dice él? Él dice que la corona de la justicia ya está guardada para mí, pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces espero que en esta mañana
que usted está aquí. Usted está aquí porque usted ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios está llamando a todos los que aman su venida para trabajar, para que su reino se establezca aún en nuestros días aquí en la tierra. Entonces, vamos a Mateos 20, vamos a Mateos 20, versículo 1. La editora Árbol de la Vida fue muy feliz de haber publicado este compendio. Son varios mensajes que nosotros hablamos de los trabajadores de la última hora. Una colección de los mensajes desde 2017 hasta el día de hoy. Entonces, este es un lanzamiento que está en el stand del Instituto Vida para Todos y la editora Árbol de la Vida. Y en la salida ustedes también pueden encontrar en la mesa, quien quiera adquirir aquí, es para quien ama la venida del Señor, es para aquellos que quieren comprometerse en la lucha por el reino. Basta de vivir la miseria de todos los días, vamos a luchar por el reino de Dios. Capítulo 20, versículo 1 de Mateos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es el dueño de esta casa? El padre de familia. La casa es la iglesia. El dueño de la casa es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él lo compró con su sangre preciosa. Él es el padre de familia, y el padre de familia tiene una viña. ¿Qué es la viña? La viña representa al reino de los cielos, porque en la primera frase, porque el reino de los cielos es semejante. Entonces, la viña es el reino de los cielos, y el fruto de la viña es la concretización del reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios entonces, que es el dueño de la casa, el padre de familia, el dueño de la iglesia, Él salió para contratar a los obreros para su viña. Él comenzó a contratar a los obreros cuando la iglesia fue engendrada en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo. Entonces, a viña es el reino de los cielos. Y el fruto de la viña es a concretización. ¿Cuál es la hora cero? De madrugada. ¿Qué es madrugada aquí? Porque para Dios y los judíos cuentan así: el día comienza a las 6 de la mañana. El día comienza con el nacimiento del sol, y la jornada de trabajo termina con el poner del sol. Entonces la jornada de trabajo es de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces son 12 horas la jornada laboral. Y esta jornada laboral comenzó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí fue la madrugada a las 6 de la mañana. Entonces Dios contrató a los trabajadores de las 6 horas de la mañana. ¿Quiénes son? Principalmente los 12 apóstoles, y ciertamente el apóstol Pablo está incluido, y los demás cooperadores con él, ¿es verdad? Entonces, allí se menciona la hora cero, y después a la hora tercera. Si la hora cero son las 6 horas de la mañana, la tercera hora son las 9 de la mañana. Entonces ya pasó algún tiempo de la historia de la iglesia. A las 9 de la mañana Dios entonces contrata a otros trabajadores que vinieron a trabajar en la viña, luchando por el reino de Dios. Y después en la hora novena, ¿qué hora es? Mediodía. No, perdón. La hora sexta, mediodía, y al final también la hora novena, que sería las 3 de la tarde. Recuerden que la jornada laboral termina a las 6 de la tarde,
Y a las 3 de la tarde, Dios entonces llama al último turno de trabajadores. Sin embargo, cuando Dios vio de las 3 a las 6, las horas pasaron, pero la viña aún no produjo el reino de Dios como debería producir. Cuando llegó a la última hora, la hora 1/10, o sea, a las 5 de la tarde, ya llegando en la última hora, Dios está desesperado. Él entonces convoca a los trabajadores que no son regulares. ¿Quién sabe? Aquellos trabajadores de 3 en 3 horas necesitan un refuerzo. Entonces, Dios está llamándolo a usted. Nosotros estamos en la hora 1/10. Estamos en la última hora. ¿Usted cree que nosotros estamos en la última hora? En la última hora Dios llama a los que aman el reino de Dios, los que aman la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Usted quiere ser uno de estos? Entonces Él llega y les pregunta en el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 1/10, que no era para que Él salga, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces le hago una pregunta a ustedes: ¿por qué usted estuvo desocupado todo el día? ¿No es hora de entrar a la viña y trabajar? Ahí le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Entonces, en esta mañana estamos contratándole a usted. Él les dijo: y también vosotros a la viña. Este último grupo no es requerida, no les es requerida a ellos un diploma de teología, no se les requiere a los trabajadores de la última hora una educación formal teológica. Aquí pueden participar todos los que aman la venida del Señor. Pueden participar todos los que quieren luchar por el reino de Dios, todos los que quieren hacer parte de Sion. Aún en etapa de muerte no amaron su propia vida. Si usted hace parte de esto, no necesita tener educación formal religiosa. Basta usted tener este corazón. En esta mañana el llamado es para usted. Entonces vamos a continuar. Y también vosotros a la viña. ¿Usted está listo? Señor Jesús. Ahora voy a Apocalipsis 12. Vamos allí. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Ahora ustedes van a ver algo bueno aquí. Cuando el hombre cayó en Génesis 3, comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo que no coma, porque en el día que él comiese, el hombre moriría. Pero la serpiente negó lo que Dios dijo. Le dijo a la mujer: es verdad que no vas a morir. Y cuando la mujer comió del árbol y lo dio al marido para comer también, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron. Nosotros entonces fuimos totalmente desconectados de Dios y fuimos arrastrados a otro reino, el reino de las tinieblas. Toda la humanidad, sin excepción. Romanos dice, capítulo 3, no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. No pertenecemos más después de Génesis 3 al reino de Dios. Por el contrario, pertenecemos al reino de las tinieblas, al imperio de las tinieblas.
Satanás es quien gobierna en este reino con sus principados y potestades. Pero Dios, gracias a Dios, a través de Cristo nos redimió, nos dio su vida, perdonó nuestros pecados y nos dio la vida de Dios. Y hoy somos su iglesia. Y hoy nosotros queremos luchar por el reino de Dios. Y cuando, después que el hombre cayó, Dios anunció que habría, hasta que Él venga, hasta que Cristo venga, una lucha de reinos. Esto está en Génesis capítulo 3. Creo que usted nunca percibió. Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir, Dios anunció a la serpiente, que es Satanás, que la descendencia de Satanás, perdónenme, la descendencia de Satanás es el hombre caído. ¿Sabían esto? El hombre que comió del árbol que Dios le dijo que no coma. El pecado fue inyectado en el hombre. La naturaleza pecaminosa fue inyectada en el hombre. El hombre terminó haciendo parte de la descendencia de la serpiente. ¿Usted cree muy fuerte afirmar esto? Cuando Juan el Bautista salió a predicar el bautismo de arrepentimiento, dijo: raza de víboras, hablando a los fariseos que vinieron a él a ser bautizados. Y Jesús mismo dijo en Juan 8:44 a los judíos: vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis satisfacer sus deseos. Quiere decir, hermanos, cuando la serpiente engañó al hombre, el hombre fue arrastrado para pertenecer al reino de Satanás. Pero Dios anunció el Evangelio. Ya en Génesis 3, Él dijo así, Él dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y tu descendencia, y el descendiente de la mujer. ¿Y quién es el descendiente de la mujer? Es Jesucristo, porque Jesucristo fue el único hombre entre nosotros que nació de la mujer, solo de la mujer, no tuvo participación del hombre. María fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces Él es el descendiente de la mujer que en la cruz hirió la cabeza del diablo. Y esta lucha va a terminar hasta que por fin el reino de Cristo venza. Y nosotros estamos aquí para esto. Estamos luchando para esto. Entonces Apocalipsis 12 muestra la continuación de esta lucha y casi el fin de esta lucha. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer representa el pueblo de Dios que lucha contra Satanás a lo largo de los tiempos. Incluye al pueblo de Dios entre los patriarcas, entre Israel, en el reino de Israel, y ahora en nuestro tiempo en el Nuevo Testamento representa específicamente a la iglesia. La iglesia es esta mujer que está sufriendo con los dolores de parto, tormentos para dar a luz un hijo. ¿Y quién es este hijo? Hermanos, este hijo va a vencer esta lucha entre los reinos. Así como el descendiente de la mujer en la cruz ya hirió la cabeza de la serpiente, el Señor hoy, al final de los tiempos, cuenta con el hijo que nacerá de la mujer. Vamos a ver, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es feo este bicho. Es Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, pero no está interesado en la mujer. ¿Está interesado en quién?
que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás no teme a la mujer, Satanás teme al hijo que va a nacer, porque el hijo varón representa la parte de la iglesia que lucha por el reino. ¿Usted quiere hacer parte del hijo varón? Muchos cristianos están desapercibidos en relación a esto. Continúan buscando fama, posición, las cosas del mundo religioso, gloria para sí mismo, pero nosotros no podemos caer en estas cosas. Nosotros debemos concentrarnos en luchar por el reino. Vamos a luchar por el reino. Entonces, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo le voy a anunciar un evangelio para ustedes, una buena nueva. En toda la historia de la Biblia, solo hubo 2 personas que no vieron la muerte, y Dios los tomó para sí. Enoc, el 7º después de Adán, él anduvo con Dios y ya no era. Dios lo tomó para sí, porque él era tan cercano a Dios, conocía tanto el corazón de Dios, el deseo de Dios, vivía en la presencia de Dios, estaba tan próximo, cada día más próximo, cada día más próximo. Dios hoy necesita que usted hoy haga parte de aquel grupo que ama al Señor, lucha por el reino, y usted es aquel que anda en la presencia de Dios. Y cada vez que usted anda en la presencia de Dios, usted va a estar cada vez más cerca de los cielos. ¿Usted cree en esto o no? Entonces, no busque otras cosas, sino que vamos a andar con Dios, conocer su corazón, luchar por su voluntad, luchar por su reino. Y usted va a estar tan cercano a Dios, tan próximo a Dios, y cuando nazca este hijo varón, usted va a ser parte del hijo varón. Y la segunda persona que no vio la muerte en la Biblia es Elías. Elías era el profeta. Conocía tanto el corazón de Dios que Dios lo tomó para sí. Entonces son las 2 únicas personas que tuvieron este privilegio de no ver la muerte. Pero Dios reservó también a un grupo de personas que no verán la muerte también. Entonces este grupo de personas serán el hijo varón. Cuando el hijo varón nazca, Satanás está listo para devorarlo. Dios lo arrebatará para sí. Este grupo no verá la muerte. Por eso, esto en la venida de nuestro Señor Jesús, aún los días que anteceden a la gran tribulación, si usted quiere ser parte de esto, en esta mañana, nosotros estamos llamando, convocándolo a usted para ser este que trabaja, lucha por su reino. Y cuando Dios lo toma para sí, Dios va a tomar a los que luchan por su reino, los vencedores, arrebatarlo al tercer cielo, al trono de Dios. Este grupo va a participar del primer matrimonio, de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, déjeme ver el tiempo. Yo voy a leer solo esto para ir terminando. Apocalipsis 19, aquí dice, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ustedes saben quiénes son estos, quienes van a componer la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Son los vencedores, son los que luchan por el reino, son los que son invitados a las bodas del Cordero. Y el versículo siguiente dice: y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Usted va a tener el privilegio, si usted lucha hoy por el reino, usted va a tener el privilegio de participar de las bodas del Cordero. Y no solo esto, la novia, en el versículo 11 en adelante, la novia se reunirá al novio. ¿Quién será el novio? Es aquel que está montado. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Yo no tengo tiempo de leer todo esto. Versículo 13. Está vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Usted puede hacer parte. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiere hacer parte de esto? Entonces, estos que participarán de esta última lucha, guerra, la batalla de Armagedón, van a derrotar al anticristo, van a derrotar al falso profeta y sus ejércitos. Y nosotros, quien participa, vamos a lanzar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Y Satanás será preso por 1000 años. Y Cristo reinará por 1000 años en el reino venidero. Y los vencedores, los que luchan por el reino de Dios hoy, participarán, reinarán con Cristo durante 1000 años. Y por fin, Satanás será suelto y hará su última rebelión. Y todas las cosas negativas, todos los enemigos de Dios serán lanzados. Y el último enemigo para ser lanzado es la muerte. Cuando la muerte fue lanzada al lago de fuego, no habrá nada que no esté sujeto a Cristo. Cristo, entonces, vamos a terminar leyendo 1 Corintios 15. Vamos a alegrarnos con eso. Versículo 24. Y entonces vendrá el fin. Este fin es el fin de los tiempos. Génesis 1:1 fue el comienzo de los tiempos, el principio del tiempo. 1 Corintios 15:24 es el fin de los tiempos. Porque después de esto vendrá un nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, la eternidad entra nuevamente en curso, el fin termina. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya destruido todo principado, como toda potestad y poder, porque conviene que Él reine hasta que Él haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Todo estará sujeto al encabezamiento de Cristo, porque todas las cosas lo sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dios entonces encabezará todo este universo para siempre, por la eternidad. Y usted habrá participado de esto. ¿Quién quiere participar de esto? ¿Usted quiere ser un misionero? Nosotros tenemos todas las condiciones preparadas para esta lucha. Allí en la salida tenemos mesas. Allí están aquellos trabajadores, ya están comprometidos. Ellos están reclutándolos a ustedes. Quien quiera ser parte de esto,
pase allí, haga su inscripción, sea un misionero. Y por otro lado, para todos ustedes, ustedes saben que la predicación del Evangelio del Reino, nosotros hacemos por los libros, porque para encabezar cada vida bajo del encabezamiento de Cristo, no hay otra manera. Necesitamos de la palabra que está en los libros para que las personas puedan leer y entender lo que es el Evangelio del Reino y también alinearse en esta lucha por el reino y el sujetarse al encabezamiento de Cristo. Entonces, si usted quiere ser parte también de la predicación del Evangelio del Reino, nosotros tenemos del otro lado, al lado derecho, en la salida, nosotros tenemos varios kits de libros para que usted que quiera ser parte, hacer colportaje, nosotros lo llamamos colportaje, aquellos que no es vender libros para ganar dinero, sino que para llevar la semilla del reino que está en Mateo 13, para esparcir y sembrar en los corazones de las personas, para que el reino crezca y gobierne sobre cada corazón. Usted puede llevar un conjunto de libros y aproveche y haga también el colportaje. Usted hará parte de los que predican el Evangelio del Reino. Entonces, esta es la convocación.